Uno de los sitios ambientales emblemáticos de Bogotá, el humedal La Conejera, podría estar en riesgo por cuenta de la familia política del alcalde Petro. Iván Serrano. Silvia, la constructora Praga, cuyos socios son los hermanos de su esposa y su cuñado, consiguió en menos de un mes las licencias para una urbanización de 80 apartamentos. Este es el proyecto de construcción que tiene de hace 25 días a 60 jóvenes de Suba en vigilancia día y noche. Justo en esta esquina donde piensan construir es donde se reproducen las aves del humedal. Ellos intentan impedir la entrada de materiales a la obra, que consiste en la construcción de más de 80 apartamentos, justo en las inmediaciones del humedal La Conejera, el más importante de Bogotá. El tesoro son las 120 especies de aves. A pesar de la queja de la ciudadanía, la obra sigue adelante. La constructora Praga Servicios Inmobiliarios S.A. tiene como socios a Juan Carlos Alcocer y María Teresa Alcocer, hermanos de la esposa del alcalde Petro, y Carlos Gutiérrez Roballo, su concuñado. Las licencias para la construcción de 2 etapas le fueron expedidas a Juan Carlos Alcocer, cuñado de Petro, en menos de un mes. El peso que tiene para que puedan otorgarle los permisos tan rápidamente. La Secretaría de Ambiente le dijo a Noticias 1 que según la cartografía, dicho proyecto no está dentro del humedal, pero un oficio de la Secretaría de Hábitat pide que se examine si las licencias fueron otorgadas respetando las normas. Teniendo en cuenta que el predio se encuentra en la zona de manejo y preservación ambiental del humedal La Conejera y se estudie si la norma permite en ese sector la construcción de edificios de altura de 4 y 5 pisos. A pesar de las dudas, ninguna autoridad ha detenido de manera preventiva la obra de la constructora de los hermanos de la esposa de Petro. Tiene que haber un riesgo inminente, o sea, se aplica cuando usted ya ve que va a haber una afectación inmediata. ¿Qué corona tiene el constructor? La Secretaría de Ambiente, que dice desconocer quiénes son los socios de Praga, le dijo a Noticias 1 que hay una comisión en terreno que evalúa si la obra representa un riesgo para el humedal. Por tanto, les contamos que el suelo en el que se construye la urbanización Reserva Fontanar, junto al humedal de La Conejera, en Bogotá, es privado, pero su espacio aéreo ha sido durante siglos de los patos canadienses y otras aves migratorias. Una cámara robótica pudo semejar el vuelo de un pájaro sobre la reserva y percatarse de la destrucción que ya ocasionó la empresa de los cuñados del alcalde Gustavo Petro. Iván Serrano. Silvia, junto al monitor de la cámara estuvieron 2 expertos en aves migratorias, quienes consideran que ya existe un daño grave para el hábitat de ellas. Al comenzar el invierno, millones de patos canadienses emprenden vuelo para reproducirse en América del Sur. Ese es su ciclo vital. Algunos sucumben ante el asedio de cazadores. Otros logran llegar, luego de 6.354 kilómetros de travesía, a lugares como este, el humedal La Conejera, en el norte de Bogotá. Los patos y otras especies que volvieron este año al humedal donde nacieron, lo vieron invadido por esta enorme construcción de 94 apartamentos. La empresa propietaria del proyecto es Praga Servicios Inmobiliarios, cuyos socios son 2 cuñados y un concuñado del alcalde Petro. Como se aprecia desde el aire, la construcción rompe la zona de manejo de preservación ambiental que la ley prohíbe intervenir. También desde el aire se ve cómo la obra está a solo unos metros de este canal que alimenta el cuerpo de agua. Estas imágenes contrastan con lo que ha sostenido en varias oportunidades la secretaria de Ambiente de Petro, Susana Muhammad. No se ve en este instante una afectación inmediata donde yo pueda poner una medida de prevención. 2 ecologistas y un defensor del humedal acompañaron al equipo de Noticias 1 mientras se grababan estas imágenes. Es que está la prueba de cómo se mete la urbanización a donde no es. Y llegaron a varias conclusiones. Que si de llegarse a hacer esos edificios estarían justo en la entrada por donde entrarían las aves migratorias. Yo no me explico cómo les vamos a explicar a las aves que cuando vean verde no es verde, sino que es un edificio. En mitad de la grabación, Mauricio Castrillón, representante de la comunidad, recibió una llamada informándole que el alcalde Petro no se reuniría con ellos. Confirmado, cancelada la reunión con Petro. Mejor, no tengo nada que hablar con él. Analizando el material, los expertos de la Fundación Humedales Bogotá llegaron a una conclusión. No solo hay un daño ambiental por evitar, sino un daño ya hecho. El daño sobre todo está hecho en el tema de la ecología del paisaje, porque ya hay una rompimiento. Los jóvenes que acampan en las afueras de la obra llevan mes y medio tratando de impedir que entre materiales. Ante el lío jurídico y ante todo político, y a pesar de las solicitudes de la comunidad, del Consejo y ecologistas, la administración se niega a suspender la obra, negocio de la familia política del alcalde. En un tuit, el alcalde de Bogotá se pronunció sobre la afectación al humedal de La Conejera en el que sus cuñados construyen un conjunto de apartamentos. Dijo que si hay obra dentro de los humedales demarcados, se debe destruir. La obra, según agrimensores de la personería, invade 248 metros cuadrados de la zona protectora del humedal. ¿Qué tal esto?
Este fue el trino con el que el alcalde Gustavo Petro respondió a la columna del periodista Daniel Coronel, en la que le pedía explicaciones por los negocios de sus cuñados, entre ellos la construcción de 2 bloques de edificios en zona de preservación ambiental del humedal La Conejera. Si una sola construcción se ubica dentro del área de humedales previamente definidas por normas que no hizo esta alcaldía, debe ser destruida. El alcalde Gustavo Petro es quien preside la Comisión de Veeduría de Curadurías Urbanas, comisión que revisa las decisiones de los curadores. El pasado 13 de septiembre, esa comisión archivó una queja por la manera en que los curadores 2 y 3 expidieron la licencia de construcción para la obra Reserva Fontanar de la constructora Praga, de la cual son socios 2 cuñados y un concuñado del alcalde. Gracias a esta decisión, la obra sigue adelante. Se me informó el tema. El pasado 30 de octubre, el personero de Bogotá le envió una carta a Petro, quien como presidente de la Comisión de Veeduría de las Curadurías puede desarchivar la queja. La personería encontró que la obra de los cuñados del alcalde invade 238 metros de la zona de preservación de La Conejera. En terreno, Noticias 1 buscó estos mojones con los que la empresa Acueducto delimitó la frontera de la zona de preservación. Para este efecto, Juan Ignacio Padilla, quien lleva 20 años defendiendo el humedal, acompañó al equipo periodístico. Los mojones que llevo aquí en el plano solo existe el que está en este vértice, en esta arista, el que está cerca al canal desapareció y el resto que hay de aquí hacia el occidente no hay ninguno. Según lo que afirma Padilla, el único mojón que queda está en este lugar. Está tapado por los guacales. Hoy el mojón no se ve porque está oculto bajo estos escombros, pero en esta fotografía tomada antes de que la obra iniciara se ve claramente adentro de la propiedad, lo que confirmaría la tesis de la personería de que la obra de los cuñados del alcalde invade la zona de protección del humedal. El Acueducto de Bogotá está obligado a velar por la preservación de los cuerpos de agua de la ciudad y por eso Noticias 1 intentó hablar con su gerente Alberto Merlano Alcocer, quien además es primo segundo de Juan Carlos y María Teresa Alcocer, socios de la constructora Praga y hermanos de Verónica, la esposa del alcalde. De Praga también es socio Carlos Gutiérrez, esposo de María Teresa Alcocer. El Acueducto, no obstante, asegura que solo la Secretaría de Ambiente será vocera de la alcaldía en el tema. Aún falta por saber si el alcalde cumplirá su palabra de destruir las obras que se encuentren en zonas de humedal. Pues ahí están los hechos que el alcalde pedía demostrar para proceder a la demolición. Hace más de una década se creó una fundación para proteger al humedal La Conejera, que hoy se ve amenazado por la construcción que, invadiendo parte de su zona protectora, adelantan los cuñados del alcalde. El gestor de esa fundación es hoy funcionario público, precisamente el encargado de evitar que se invadan las áreas de esta reserva. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? Por solo 29.900 pesos al mes, usted podrá leer más de 50 revistas colombianas, idénticas a la edición impresa. Ingrese a www.pasalapagina.com. El humedal de La Conejera tiene una microcuenca de 8 kilómetros cuadrados. Germán Galindo es el gerente ambiental del Acueducto de Bogotá y su vocero en la controversia suscitada con los vecinos del humedal La Conejera por la construcción de 94 apartamentos en los alrededores del humedal. La firma constructora es propiedad de la familia del alcalde Petro. El acueducto es una de las entidades del distrito que no ha encontrado razones técnicas para suspender la obra en La Conejera, amenazada, según expertos, en su ecosistema. Para Germán Galindo, esta no es la primera vez que tiene que ver con el humedal. Al lado de su pariente, Medardo Galindo Hernández, y la esposa de este último, Ana María Niño, crearon hace 13 años la Fundación Humedal La Conejera, precisamente para defenderlo. Esta fundación no se ha pronunciado frente a la obra de los cuñados de Petro. Realmente la Fundación La Humedal La Conejera ha brillado por su ausencia. En este proceso, en la segunda vez que se para la comunidad, es la ausente principal. La fundación no es una más. Ha recibido cuantiosos auxilios económicos, entre otros uno del Departamento de Interior de Estados Unidos, que en 2005, mediante su servicio de pesca y vida salvaje, apoyó los programas de protección de La Conejera con un auxilio de $349.270. Vecinos del humedal dicen desconocer en qué se invirtió la plata norteamericana. Vamos a tratar de pedir también a esta fundación de que haga claridad sobre todos sus procesos y manejos durante más de 15 años. Hace poco, Germán Galindo, hablando como gerente del acueducto, se refirió en abstracto a la protección de ecosistemas. Tenemos 200 quebradas en el perímetro urbano y buena parte de ellas en alto grado de degradación por vertimiento de aguas residuales, disposición de residuos sólidos. La fundación, controlada por familiares de Galindo, firmó un convenio con el acueducto en 2006 por 325 millones y otro en 2009 por 401 millones de pesos. En 2011, la Secretaría de Ambiente inició un proceso sancionatorio en contra de la Fundación La Conejera.
Pero en 2012, la actual secretaria Susana Muhammad firmó un nuevo convenio con esta fundación por 358 millones de pesos. Aparte, otro de los socios de la fundación y familiar de Germán Galindo, Medardo Galindo Hernández, también contrató con la administración Petro. La Secretaría de Ambiente le dio un contrato por 40 millones de pesos para asesorar por 7 meses el plan de manejo ambiental de la reserva Thomas van der Hamen, que queda al norte del humedal La Conejera. A pesar de los recursos que la Fundación La Conejera ha recibido para proteger el humedal, este está lejos de conservarse. 8 años después de que Estados Unidos se interesara en el humedal, el Servicio de Pesca y Vida Salvaje, que sacó la plata, reportó que el peligro para la especie de aves a proteger con esos fondos, la tingua bogotana, es mayor. La tingua bogotana enfrenta amenazas debido a la presión sobre el hábitat de las especies. Su población es pequeña y reduce rápidamente por la pérdida acelerada de su hábitat y su degradación. Y hoy la tingua bogotana, ave originaria de este humedal, está a punto de desaparecer del todo. La última vez que los vecinos de La Conejera vieron al alcalde Gustavo Petro fue en febrero del año pasado, cuando coincidencialmente fue a liberar 2 tinguas. Y hoy se declara impedido para resolver la situación. Es decir, durante 10 años la Fundación ha gastado 1.500 millones de pesos y en el mismo lapso la tingua bogotana llegó a la lista de amenazadas por extinción. Contradecir las revelaciones de Noticias 1 sobre la superposición del área de construcción de una urbanización de los cuñados del alcalde Gustavo Petro y la zona protectora del humedal La Conejera, la Secretaría de Ambiente creó un nuevo mapa que contradice a los oficiales de la ciudad. Iván Serrano. Silvia, el hecho que denunciamos lo siguen mostrando 3 mapas oficiales de la ciudad, del acueducto, el oficial de la Secretaría de Planeación y el del IDIGER, pero del de la Secretaría de Ambiente no se conoce el autor responsable. La Secretaría de Ambiente, Susana Muhammad, envió un comunicado diciendo que existían mapas alterados del humedal de La Conejera que marcan la invasión de su zona de manejo y preservación ambiental por parte de la constructora Praga de los cuñados del alcalde Gustavo Petro. La secretaria general de la alcaldía, Marta Lucía Zamora, dijo lo mismo ante el Consejo. Al parecer, los mapas que aparecen publicados tanto en la revista Semana como la información que aparece en Noticias 1, son mapas que no corresponden a los mapas oficiales que reposan. Por decreto, Bogotá tiene un mapa oficial, el Sinupot, que muestra cómo el predio donde avanza la obra de los cuñados del alcalde invade la zona de preservación ambiental del humedal. El predio seleccionado se encuentra afectado por zona de manejo y preservación ambiental Humedal Conejera. Pero en otros mapas de entidades del distrito, como estos del acueducto o estos del IDIGER, indican lo mismo. El predio donde se construye la obra de los cuñados del alcalde invade la zona de protección del humedal. Adjunto a su comunicado, Susana Muhammad envió este mapa. En el de la Secretaría de Ambiente, la obra de los cuñados del alcalde no invade la zona de preservación, pero de él no se conocen sus autores, como sí pasa con los del IDIGER, el acueducto y el Sinupot, mapa oficial de la ciudad. La alcaldía, no obstante, no considera que la información de estos mapas sea suficiente. Qué mejor que poder realizar verificaciones sobre el terreno con toda la claridad para que esto no pueda volver a cuestionarse a futuro. El personero de Bogotá, quien también ha publicado un mapa basándose en la información oficial, se mantiene en que la obra sí invade el humedal. Desafortunadamente la administración no da una respuesta contundente sobre el tema. Se pretende más bien pareciera confundir y armar más confusión sobre algo que es absolutamente claro. Se esperaba que la semana pasada el tema de la licencia fuera discutido en el Comité de Veeduría de Curadurías, pero la administración distrital indicó que no será tratado hasta tanto el gobierno nacional nombre un alcalde ad hoc. El alcalde Petro anunció en su cuenta de Twitter que su administración se opone a la construcción de 200 apartamentos en los cerros orientales de Bogotá. Su decisión contrasta con la adoptada frente a la construcción de sus cuñados en La Conejera. Iván Serrano. Carolina, los ambientalistas que llevan 100 días acampando en el humedal dicen que esperaban del alcalde que tuviera con La Conejera la misma consideración que con Cerro Verde. Interrapidísimo presenta Panorama Nacional en Noticias 1. Sus documentos, paquetes, giros y carga merecen lo mejor de lo mejor. Interrapidísimo, lo mejor de lo mejor. A 2 meses de que vecinos del barrio Rosales, en el nororiente de Bogotá, se opusieran a un proyecto urbanístico de 200 apartamentos cuyos urbanizadores alegan tener derechos y licencias en zona de reserva de los cerros orientales, el alcalde Petro anunció la suspensión de las obras. Alcaldía local ordena suspender proyecto de construcción en cerros orientales y niegan licencia del segundo proyecto. Los vecinos celebraron la eficiencia del alcalde y su administración. Sí, fueron muy diligentes. Nuestra denuncia empezó más o menos en
en noviembre. En el otro extremo norte de la ciudad, en el humedal La Conejera, en donde una empresa de parientes del alcalde construye 92 apartamentos, los vecinos, también opositores ambientales al proyecto, han constatado otra actitud del mandatario. ¿Por nexos familiares será? Que no actúa como actuó en el Cerro de La Conejera con el tema de Monteverde. 60 jóvenes cumplieron hoy 100 días acampando a las afueras de la obra a la espera de que sea suspendida. Es una forma de sacarnos a nosotros tratando de agotarnos, pero pues nosotros seguimos aquí. La oficina de ventas en La Conejera sigue recibiendo ofertas y el gobierno nacional no nombra alcalde ad hoc luego de que Petro se declarara impedido. El concejal ambientalista Roberto Sáenz asegura que no hay diferencia en el daño a los cerros en Rosales y el daño al humedal en Suba. En el caso de Monteverde, evidentemente hay una decisión política, una voluntad de frenar esta construcción. En La Conejera no. El próximo 22 de enero el Consejo en pleno sesionará desde las inmediaciones del humedal La Conejera para poner en presente el conflicto. El experto que el ministro de Ambiente citó para respaldar la obra de los cuñados del alcalde en el borde del humedal La Conejera asegura que no tiene elementos de juicio para decir que esta no afectará la reserva natural. Iván Serrano. Claudia, la Sociedad Científica de Ornitología también manifiesta su preocupación porque con esta decisión se está aprobando la urbanización de las orillas de los humedales. Tal y como lo ordenaron las medidas cautelares del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la obra de los cuñados del alcalde Gustavo Petro en inmediaciones del humedal La Conejera continuará, siempre y cuando la construcción no toque los 238 metros cuadrados que se encuentran en zona de protección ambiental, según el mapa oficial de la ciudad. El ministro de Ambiente y alcalde ad hoc para este caso le aseguró a Noticias 1 que consultó al ambientalista y experto en humedales Germán Andrade para tener elementos para tomar una decisión. Germán considera que la construcción de ese, que como lo define él, es el último ladrillo de 7 conjuntos que hay de ahí para atrás, no va a generar un daño por lo menos claro y visible al humedal. Consultado por Noticias 1, Andrade, quien además es subdirector del Instituto Humboldt, dijo que el concepto que emitió a título personal no era sustento suficiente para decidir si se daba vía libre a la construcción de los cuñados de Petro en La Conejera. Personalmente no hemos hecho ningún estudio sobre el humedal La Conejera y no hemos hecho ningún concepto técnico oficial como tal. Y agregó que no podía asegurar que la obra de los cuñados del alcalde no afectará al humedal. No tenemos elementos para argumentar que esa construcción nueva no vaya a tener impactos. Sergio Córdoba, doctor en ecología y directivo de la Asociación Bogotana de Ornitología, mostró sus reservas frente a la decisión del alcalde ad hoc y ministro de Ambiente. Me deja muy intranquilo porque básicamente significa que todos los humedales hasta donde se pueda se construirán. Quienes acampan en La Conejera temen un desalojo inminente y dicen que el mismo día del pronunciamiento del alcalde ad hoc estuvo una mujer, al parecer allegada a la constructora, diciéndoles que tenían que irse. Nos manifestó el poder que ellos tienen, mucho de él basado en la plata y también en la política. La comunidad, quien se ha establecido como coayudante a la acción popular presentada por la personería, han aportado nuevas pruebas al proceso. El ministro de Ambiente, actuando como alcalde encargado, aseguró que las licencias de los cuñados del alcalde Petro era legal. El personal de Bogotá asegura que allí no se discutió sobre su legalidad. Iván Serrano. Carolina, él insistió que no hay constancia de que se hubiera analizado la legalidad de la licencia y que ante la personería, en este momento, tal licencia es ilegal. Cuando el alcalde ad hoc para el caso de La Conejera, Gabriel Vallejo, anunció que la veeduría de curadurías había archivado el caso de la obra de los cuñados del alcalde Petro en inmediaciones del humedal La Conejera, se pensó que la controversia había llegado a su final, pero no es así. Compulsamos copias al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Contralor, a varios entes que han desarrollado actividades y ellos tomarán la medida correspondiente. Esta fue una decisión administrativa, pero el proceso judicial en el Tribunal de Cundinamarca sigue adelante. Según la versión de la personería, en la reunión del Comité de Veedurías nunca se analizó la legalidad de la licencia otorgada a los Alcocer. En este momento es una licencia ilegal. El ministro alcalde ad hoc dice que las mediciones en terreno indican que la obra Reserva Fontanar no invade zona de protección ambiental en el humedal. La obra, ahí en la vida real, está de esa malla para atrás, con lo cual no hay una invasión. La personería insiste en que según el mapa, que por decreto es el oficial de Bogotá, la obra de los cuñados del alcalde invade 238 metros cuadrados de zona de protección del humedal. Vallejo dijo que los Alcocer se comprometieron a no construir allí. Es un gesto de ellos frente a la decisión seguramente del Tribunal Administrativo. El personero dice que el problema no se trata de buena voluntad. El constructor no hace favores, el constructor simplemente
cumple la ley. Para aumentar el enredo, Vallejo anunció que ahora las obras de mitigación del canal Afidrio, contiguo a la obra, correrán por cuenta del acueducto y que los constructores no tendrán que respetar su ronda. Hablé con el gerente del acueducto, el doctor Melano, acordamos que se va a hacer una acción muy rápido de mitigación. Hoy trascendió en el tiempo que el abogado que defiende los intereses de Praga, la constructora de los Alcocer, familiares de Petro, aparece como uno de los abogados de Julio César Ortiz, quien fue apoderado de Petro en el caso de su destitución. Con el apoyo de un escuadrón de la policía y la alcaldesa local, los urbanizadores del humedal de La Conejera pudieron entrar materiales a su obra. Iván Serrano. Carolina, algunos de los policías no portaban ninguna identificación y entre ellos se desapareció el celular del asistente de un concejal que todavía no ha aparecido. Así, escoltadas por la policía, lograron ingresar 4 volquetas con materiales a la obra que adelantan los cuñados del alcalde Petro en inmediaciones del humedal La Conejera. Las volquetas finalmente entraron luego de que la policía dispersara a los ambientalistas que intentaban impedir el ingreso de materiales a la obra. La gresca dejó varias personas lesionadas, entre ellas a Juan Guillermo Hernández, asesor jurídico del concejal Roberto Sáenz. Mi dedo fracturado. En un video captado con un celular se ve cuando un grupo de policías tumba y golpea a Hernández. Y yo con el celular en la mano, entonces viene otro y me patea. Pero además de los golpes y la fractura en el dedo anular derecho, Hernández denuncia lo que sería una retención ilegal de su teléfono móvil. Me hurtaron el celular, agredieron. Estos policías llevaban pasamontañas y tenían oculto su número de identificación. A ellos, el abogado les pidió que le devolvieran el celular y fue golpeado de nuevo. Luego de que los ánimos se calmaran, Hernández volvió ante el grupo de policías pidiendo su teléfono móvil. Quien tenga el celular se lo agradecería de verdad. A lo que respondieron. Aunque la comandante de policía de Suba aseguró el día de la gresca que el celular sería devuelto en los próximos días, nosotros se lo vamos a dar allá. A la fecha, este sigue sin aparecer. Coronel, sigo esperándolo. Los disturbios ocurrieron luego de que ambientalistas y distrito hubieran llegado a un acuerdo de no utilizar la fuerza. Una flagrante demostración de la falta de coherencia dentro de la administración. El abogado Hernández interpuso una denuncia contra la policía por lesiones personales agravadas, hurto calificado, daño en bien ajeno y empleo ilegal de la fuerza. Expertos de la Fiscalía examinaron el impacto ambiental de la urbanización del humedal de La Conejera en Bogotá que adelantan los cuñados del alcalde y llegó a conclusiones opuestas a las de la Secretaría de Ambiente. Iván Serrano. Carolina, según su concepto, ya está hecho el daño en La Conejera, pues allí nunca se debieron realizar obras civiles porque estas afectan la flora, la fauna y los cuerpos de agua. Se hizo un daño grave a los recursos naturales en los componentes hídrico, suelo, flora, fauna y paisaje. Esta es la conclusión a la que llegaron peritos del CTI de la Fiscalía, luego del análisis hecho a las obras que adelanta Praga Servicios Inmobiliarios, firma de la que son socios Juan Carlos y María Teresa Alcocer, cuñado del alcalde Petro, en inmediaciones del humedal La Conejera. El estudio de 30 páginas contiene las conclusiones a las que llegaron los técnicos de la Fiscalía luego de 5 meses de investigación. Los expertos encontraron que la malla que separa el humedal de la obra de los Alcocer fue delimitada de manera abrupta y que el predio se encuentra en zona que biológicamente hace parte del humedal. Esto no implicó que por la mencionada delimitación el ecosistema llegue hasta este lindero. El documento agrega que en este sitio no se podían hacer obras. En el lugar de los hechos no se debe realizar obras de construcción como las observadas al momento de la diligencia, mucho menos elevar estructuras como las que se tienen previstas. Para los expertos de la Fiscalía, la obra de los cuñados del alcalde ya dañó el humedal. Roedores, reptiles, voladores cambian sus rutas de acceso, así como áreas de alimentación, creando presión alimentaria y de territorio en otros sectores que desembocan en agresiones entre los mismos individuos por la competencia. Los trabajos hechos con retroexcavadoras han causado, según la Fiscalía, daños irreversibles al agua y al suelo y daños graves a la flora nativa y a la fauna. El informe también advierte el riesgo que representa esta obra para quienes decidan vivir allí. Se encuentra en una zona de amenaza media y alta de inundación, colocando en grave riesgo a la población de la zona que habita en el sector. El informe advierte sobre el daño al paisaje y de cómo la obra no respeta la ronda del canal Afidrio, el cual lleva importantes volúmenes de agua al humedal. El estudio de la Fiscalía fue conocido tan solo unos días después de que la policía y la alcaldesa local de Suba, Marisol Perilla, sacaran a la fuerza a los ambientalistas que acampaban en el lugar.